lo que hay que hacer es controlar el tema sanitario de los comercios. Yo no estoy de acuerdo con ella en que eso está muy controlado, ¿no? Yo la invitaría a que se venga conmigo de paseo un día por el fondo y visitamos comercios y bares, da igual que sea de personas nacidas en España que fuera, que de todo hay, pues que dejan bastante que desear en el cumplimiento de cuestiones sanitarias. Después, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que fundamental desde el municipio es ayudar a que, por ejemplo, los niños no pasen hambre, que estén bien alimentados. Hay que ayudar desde el municipio a las familias necesitadas, que son muchas las que no llegan a final de mes ni para temas de alimentación. Después, el fomentar el deporte es algo sanísimo, tanto a nivel físico como mental, y no solo fomentar el deporte en la gente joven, sino también en la gente de mediana edad y gente mayor, ¿no? Porque cuando se habla de deporte parece que solo la gente joven es para la que tiene que ir destinado. Entonces, aunque no hace falta que a la gente se le recuerde quiénes son los culpables, ¿no?, de esta mala situación que atravesamos, bueno, no está de más, ¿no?, que se recuerde que es básicamente el Partido Popular, que hoy no está en este debate, y Convergencia y Unión, ¿no?, que le echa la culpa al tripartito como Rajoy se la echa a Zapatero. Han pasado unos cuantos años y es verdad que hay menos dinero, pero lo importante es ver en qué se gasta el dinero, qué prioridades. Y eso es lo que la gente debería mirar, ¿no? Yo no soy político profesional, ¿sabe? Nunca me he ganado la vida con lo político. Y entonces a mí los eufemismos estos de no son pisos vacíos porque están en alquiler, no son pisos vacíos porque los tenemos en venta, sí, son pisos vacíos porque no vive nadie. ¿Me entiende? Es así de simple. Y entonces ustedes enmascaran que no son municipales porque los tiene Gramepar, que es una empresa que representa una enorme cantidad de la deuda viva, exactamente a día de hoy 38.204.000 euros, que son los datos, por cierto, no, yo no miento, bueno, o mentirán ustedes en el ayuntamiento, porque son los datos de ustedes, de su página web, no me los traigo yo de mi casa. Los profesionales de la medicina están haciendo un esfuerzo para seguir dando servicio a la gente, ¿no?, aunque sea de forma más precaria, porque eso es así y es inevitable, ¿no? Entonces, pues volviendo al tema municipal, simplemente yo creo que lo que tiene que hacer el municipio de forma seria es el presionar todo lo posible, todo lo humanamente posible, que yo ahí sí que creo que sí que lo hacen, dentro de lo posible, para que ese servicio no baje de calidad. Y es más, yo al comienzo de mi primera intervención dije precisamente lo mismo que dijo la alcaldesa, ¿no? Es decir, que ya sabemos que ese tema no es competencia directa. No sé si no se me entendió bien. Entonces, bueno, simplemente creo que en el tema en sí no tengo ahora más que añadir, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo que es un tema que hay que vigilarlo, cuidarlo y presionar desde el municipio todo lo posible para mejorarlo y intentar suplirlo, pues eso, con facilitarle a la gente deporte y vida sana. Entonces, lo más necesario supongo que es que nos centremos tal vez un poquito en los puntos más importantes, ¿no? Por encima de cualquier punto de nuestra formación política tenemos claro que lo fundamental es la ayuda a las familias en temas de comedores y escolarización. ¿Por qué? Porque la educación es un proyecto a largo tiempo, es política a tiempo largo, es el futuro. Y entonces yo creo que en política municipal hay que hacer un esfuerzo en no hacer políticas cortoplacistas y sí hacerlas a futuro. Entonces esto creo que tiene que tener la primera prioridad. Después, la ayuda a nuestros mayores para que estos tengan calidad de vida, porque muchos de ellos no tienen ni necesidad económica, les falta la calidad de vida. Tenemos que intentar poner desde el municipio todo lo posible para eliminar la pobreza energética, ¿no? Que eso, claro, no tenemos competencias municipales, pero tenemos que buscar las formas de presión y formas de ayuda para que nadie pase frío, para que nadie tenga que vivir como en cuevas oscuras apagando la luz. Y es que la Generalitat incumple sistemáticamente sus compromisos del dinero que tiene que destinar al ayuntamiento. Pero eso no quita que, claro, por eso me presento a las elecciones, ¿no?, que creo que a veces falta prioridad en qué se gasta el dinero que se dispone, aunque sea menos que hace años. Yo tengo coche oficial. Bueno, pues ¿no cree que es un lujo burgués en una ciudad de trabajadores separados? No es un lujo burgués. A alguien socialista no es un lujo defender burgués. el tener un coche oficial cuando puede ir usted en metro, en autobús, como van sus ciudadanos.
Ya Yo está, voy- queda claro. Claro, es que, hombre, por Sí, favor, a mí yo no voy sabía- mucho en metro y en No, no, autobús, esto no me importa. como los ciudadanos, pero lo Me que usted importa está haciendo es Santa Coloma. demagogia barata. No, no es demagogia barata. Quien se tiene que bajar de un coche Mire, yo oficial, no en digo todo el caso, que coste lleva 34 por años su respeto- vida, es la por- señora por Rosa Díez. respeto al trabajador. Usted que no es un analícele. político. Queda claro. Pero si fuera un político, no, que no, todos los no días queda lo claro. cuesta, No, lo no que queda cuesta, claro. las ayudas que se No. pueden dar con ese dinero. Óscar, No, por no favor, queda no claro. Sí, sí, es ella, pero si No, yo no, casi no, no he no, hablado. no queda Òscar, clar. per favor, una precisió i punt. No queda clar. Vostè utilitza informació de manera A mí me importa demagògica. dónde va la señora alcaldesa. El tema social tiene que ser prioritario. Yo creo que eso sí que lo compartimos todos. Podemos diferir en parte del presupuesto, que no todo, en qué se ha gastado, ¿no? Por ejemplo, en este 2015, ¿no? Que esas son las diferencias y por eso me presento para la alcaldía. Entonces, bueno, simplemente yo creo que es verdad que debe imperar más el diálogo y más allá de estos debates que faltan dos más, ¿no? En el que también hay que recordar aquellas cosas que no habéis hecho bien, porque por eso nos presentamos otras opciones, porque si yo considerara que lo habéis hecho bien, no estaría aquí sentado, estaría allí sentado dándos aliento, pero considero que vuestra gestión es muy mejorable, porque creo que a veces falláis en pequeños detalles que sumándolos suponen muchos recursos que se desperdician. Nosotros sí que creemos desde UPyD que es muy importante, más allá del debate de esta mesa, en el día a día del ayuntamiento al llegar a acuerdos, ¿no? Fíjate, si UPyD cree en eso, que yo estaré encantado de pactar con Belén en cosas municipales lo que haga falta para mejorar esta ciudad, menos en una cosa que es la independencia, porque UPyD, por supuesto, no estamos por la independencia.